Empiece la cuarta plaga de bestias. Soy el demonio lunar 6170. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 nubarrones se ciernen sobre las aguas del país de Wano, la atmósfera cargada de vehemencia. La enorme flota de los piratas de Barba Blanca se ha atrincherado, sus velas oscurecen el sol y una aura asesina se eleva hacia los cielos. Edward Neugate se yergue majestuoso en la proa del Moby Dick, mientras Kusugawa Chiton se sienta en la cubierta. La presión invisible hace que el mar contenga la respiración. Gulala, Kaido. La voz de Barba Blanca, como una campana, atraviesa las olas. ¿Estás listo para mi ira? En la cima de la isla de Onigashima, los caballeros bestias se yerguen asombrados, con sus espadas y armaduras afiladas. Kaido, cargando a Chisai, mostró sus colmillos, con los ojos encendidos por la emoción de una batalla. Gulala. Llevo siglos esperando este momento. Vamos, viejo. Sin más dilación, la batalla estalló al instante. Barba Blanca flexionó los brazos, y bolas de luz transparente emergieron de sus puños al lanzarlos al aire a ambos lados. Crack. El espacio se hizo añicos como el cristal, una fuerza aterradora enturbió el océano. Dos tsunamis gigantescos, de 100 metros de altura, surgieron de la nada, azotando con fuerza devastadora los acantilados y cascadas que rodeaban el país de Wano. Esta devastadora visión fue suficiente para aniquilar cualquier flota al instante. En el límite de Onigashima, la mirada de Rune se enfocó mientras se transformaba instantáneamente en la forma azul maldición. Un aura de color púrpura oscuro se expandió rápidamente desde él. Marea eclipse. Decidió no enfrentarse directamente al devastador tsunami, sino que aplicó un campo gravitacional de altísima frecuencia al frente del tsunami y al vasto mar que se extendía más allá. Como la luna que arrastra la marea, las imponentes aguas parecieron ser arrastradas por incontables manos invisibles. El impulso del tsunami, antes imparable, flaqueó, y su frente incluso experimentó una inversión antinatural. Ante la mirada horrorizada de innumerables ojos, las dos olas destructivas, acompañadas de un rugido ensordecedor, retrocedieron con mayor furia, regresando por donde habían venido. ¿Qué? Las olas regresan. Gira. La flota de los piratas blancos se sumió en el caos. A pesar de los gritos de Marco y otros capitanes, que intentaban estabilizar su formación, la repentina y violenta oleada superó la capacidad de la mayoría de los barcos para resistirla. Varios barcos piratas periféricos fueron instantáneamente engullidos y destrozados por las olas. Gritos de sorpresa, sonidos de agua cayendo y el estruendo de barcos rompiéndose llenaron el aire. Muchos más barcos fueron violentamente sacudidos y volcados, con su artillería, suministros e incluso personal lanzados a las aguas embravecidas como albóndigas, sembrando el caos en su formación. Uf, risita, risita. Bien hecho. Hombres, a la carga. Una carcajada salvaje resonó en el cielo, y Kaido se transformó en un dragón azul. Su enorme cuerpo se estrelló contra las nubes, cargando hacia el Moby Dick con una ímpetu sin igual. Barba Blanca. Lucha. No te tengo miedo. Rugió Barba Blanca, con su Kusugawa Kiri envuelto en una luz blanca temblorosa, y cargó con valentía hacia la cabeza del dragón que lo mordía. ¡Bum! El primer choque entre los dos yonkos fue una explosión resonante, una onda expansiva aterradora que arrasó instantáneamente el mar circundante, incluso abriendo un enorme agujero en las oscuras nubes. En lo alto del cielo, Jin se transformó en un pteranodón e interceptó a Marco, que intentaba ayudar a Barba Blanca. Marco, esto es un callejón sin salida. Marco flotaba en el aire, con una expresión compleja en el rostro. Jin, no esperaba encontrarnos tan pronto. Solo que esta vez, nuestras posiciones se han invertido. Recordó cómo habían unido brevemente para repeler a Kizaru en los cielos de Marineford no hacía mucho. Nuestras posiciones no han cambiado. Simplemente, cada uno sirve a un amo diferente. La voz de Jin era tranquila. Basta de tonterías. Si quieres interferir en la lucha del señor Kaido y Barba Blanca, tendrás que superarme primero. Parece que no hay manera, Marco suspiró, con la mirada seria. Entonces no hay necesidad de decir nada más. El Fénix batió sus alas, transformándose en un rayo de luz azul y lanzándose hacia adelante. Jin resopló, llamas brotaron de su cuerpo mientras alzaba su espada para detener el ataque. Los dos vicecapitanes se enfrentaron en el aire, llamas y cortes chocando y explotando en una feroz batalla.
El mar, el principal campo de batalla, se había transformado en una trituradora de carne. J. Prueba mis bombas de plaga. Kim permanecía de pie en la nave modificada, moviendo el panel de control con sus gruesos dedos. Innumerables cañones especialmente diseñados arrojaban niebla venenosa y láseres, cubriendo una vasta área del mar. Todos los tripulantes de Barba Blanca infectados se desplomaban en agonía. Diamante Hoth. Rugió el capitán de tercera división Hoth, transformándose todo su cuerpo en un diamante deslumbrante. Desafiando el fuego de artillería, cargó hacia adelante, abalanzándose hacia un buque de guerra con una proa gigantesca. Jack. Lucha. Rugió Jack, saltando desde la proa, con su enorme tronco envuelto en haki de armamento, y se estrelló contra Diamante Hoth. Clan. Ambos poderosos guerreros, la ráfaga de aire envió una cascada de personas por los aires. 100 flores deslumbrantes. Mariposa ilusoria. El capitán de la quinta división, Flower Sword Vista, danzaba con ambas espadas, cortando como incontables pétalos, atravesando la tela de araña de Black Maria, quien sembraba el caos entre la multitud. Dios mío, qué magnífico espadachín. Black Maria rió suavemente, mientras su enorme cuerpo esquivaba ágilmente los golpes principales. Desató una tela increíblemente fuerte, intentando enredar a Vista. Los cabezazos de Rumty, como balas de cañón, derribaron a varios capitanes del equipo blanco que intentaban abordar el barco. Pei Chuan los seguía de cerca, trabajando en perfecta armonía. Brachia. Sasaki rió a carcajadas, blandiendo sus espadas gemelas mientras cargaba contra las líneas enemigas como un torbellino. Fozzo, aprovechando la velocidad de su navaja, apuntó a los capitanes de los piratas blancos, sus lanzas de dedos y patadas giratorias trazando caminos mortales entre la multitud. Los Shintas lideraron a sus tropas en una feroz batalla contra los piratas de los piratas blancos. El choque de armas, el rugido de la artillería y la explosión de poderes sobrenaturales se fundían en una ensordecedora cacofonía de gritos y choques. El mar se tiñó de un rojo vibrante, sembrado de escombros y restos flotantes. En un rincón del campo de batalla, Ace, con el cuerpo envuelto en llamas blancas, miraba fijamente a Rune, quien acababa de caer del cielo. Sus ojos, siempre sonrientes, parecían ahora hervir a fuego lento como un volcán. Rune. La voz de Ace sonaba ronca por el esfuerzo de su autocontrol. ¿Por qué matar a Izo? Es mi hermano. Rune, con su aura púrpura y negra flotando a su alrededor, se disipó, recuperó su forma humana y se rascó la cabeza con frustración. Miró al emocionado puño de fuego frente a él y suspiró. Ace, eres tan ingenuo, ¿por qué te hiciste pirata en el mar? ¿Cuándo se convirtió este mar en un lugar donde prevalece la razón? Esto es diferente. Rugió Ace, con el puño en llamas. Izan, como sirviente de la familia Kozuki, incitó e insultó públicamente a civiles en la capital de las flores, tomó la iniciativa e incluso intentó desenvainar su espada contra la gente común. Rune lo interrumpió con tono tranquilo pero severo. Las pruebas están ahí, y la gente está indignada. Violó las leyes vigentes del país de Wano, y debería ser ejecutado según la ley. ¿Cuál es el problema? ¿Solo por ser el capitán del barco de Barba Blanca tiene privilegios para saltarse la ley? Entonces, ¿para qué sirven estas leyes? ¿Solo para presumir? Ace se quedó sin habla por un momento, con el pecho agitado, pero su ira no disminuyó. Pero, sin peros. Rune lo miró. Ace, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de los caballeros bestia y del país de Wano, Izo debe morir. Has estado en el mar tanto tiempo, ¿no lo entiendes? Rune nunca ha sido una figura piadosa con compasión por el mundo. Todo lo contrario. El egoísmo está arraigado en sus huesos. Su deseo principal siempre ha sido claro. Proteger su pequeño rincón del mundo y mantener a salvo a quienes le importan. ¿Y la vida de los demás? Lo siento, su capacidad es limitada y no puede permitirse preocuparse por todo eso. En cuanto a Ace, eliminarlo o no ya no le importa a Rune. Cuando salvó a Ace durante la batalla de Marineford, su intención original era simplemente congraciarse con Luffy, con la esperanza de forjar una relación más cercana con él y evitar un posible asesinato enigmático. Pero ahora, Rune cree que este enfoque probablemente no funcionará. En la historia original, Akainu le disparó personalmente al corazón de Ace, pero ¿qué sucedió? Siguió siendo un almirante, viviendo una vida cómoda, y Luffy nunca logró hacerle nada. Si la falta de fuerza de Luffy hace 2 años significaba que vengarse de Akainu sería un suicidio, ¿qué habría pasado después de la batalla de Onigashima en el país de Wano?
El despertar de la fruta Gungum lo transformó en el dios del sol Nika, derrotando incluso a Kaido. ¿Por qué los recién coronados 4 emperadores, con el poder de cambiar las tornas, no habían desafiado a Akainu a una batalla decisiva? Incluso si un ataque directo al cuartel general de la Marine era demasiado arriesgado, podrían desmantelar algunas ramas de la Marine, denunciar a Akainu como un viejo cobarde y obligarlo a un duelo. Con el temperamento explosivo de Akainu, podría resistirse. Así que la verdad podría ser dura. O el amor fraternal entre Luffy y Ace era solo una fachada, una mentira. O, aún más aterrador, en el momento en que el despertar de la fruta Gungum, el niño ingenuo del sombrero de paja que ansiaba convertirse en el rey pirata desapareció, su cuerpo dominado por un antiguo fantasma llamado Joy-Boy. En resumen, Ace ya no le servía de nada a Rune. Su decisión de matarlo dependía exclusivamente de él. En el campo de batalla, al terminar sus palabras, Rune levantó la mano, y una luz de un negro púrpura intenso se concentró en su palma. Eclipse. Colapso. Las pupilas de Ace se contrajeron y activó su transformación elemental, transformándose en una llama imponente, intentando dispersarse. Sin embargo, el campo gravitacional no se aplicó a todo su cuerpo, sino a todo el espacio que lo rodeaba. ¡Puf! Incluso después de transformarse con éxito, la aterradora atracción de la distorsión espacial aún lo penetraba. Ace gimió, su cuerpo llameante temblando violentamente. Al recondensarse en forma humana, su rostro estaba pálido, un hilillo de sangre manaba de la comisura de su boca y sus ojos estaban llenos de horror. No esperaba que Rune fuera tan poderoso. La disparidad de fuerza lo llenó de desesperación. Mira, Ace, la voz de Rune permaneció serena. La ira no resolverá el problema, y la ingenuidad solo te matará. Si hubiera usado un poco más de fuerza en ese golpe de ahora, ya estarías muerto. Dejó de mirar a Ace, quien jadeaba pesadamente por la herida y la ira, y de repente estiró los brazos hacia arriba. Su aura aumentó repentinamente, y su forma azul maldición reapareció, extendiendo la onda gravitacional como ondas por el cielo. Eclipse, meteoritos. El cielo pareció rasgarse. Un silbido penetrante, que emanaba de lejos, se volvió rápidamente ensordecedor. Docenas de meteoritos, dejando una estela de llamas ardientes como lanzas lanzadas por los dioses enfurecidos, se precipitaron hacia la flota de Barba Blanca. ¿Qué es eso? Meteoritos. Meteoritos. ¡Corran! Gritos aterrorizados estallaron desde las naves de Barba Blanca. Intentaron escapar, pero era demasiado tarde. ¡Bum! 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 Explosiones devastadoras resonaron una tras otra, abriendo enormes hendiduras en el mar. Olas colosales, una mezcla de llamas y fragmentos de barco, se elevaron hacia el cielo. Al menos docenas de barcos piratas fueron alcanzados directamente, desintegrándose al instante y hundiéndose en el mar como restos en llamas. Muchos más fueron volcados, destrozados o engullidos por la enorme oleada de las explosiones a corta distancia. Gritos, el sonido de objetos cayendo, el crujido de la madera y el rugido de las llamas abrasadoras se entrelazaron en una sinfonía de destrucción. Este repentino y aterrador golpe no solo causó numerosas bajas, sino que, lo que es más grave, desbarató por completo la formación de los piratas de Barba Blanca, bloqueando por completo su retirada, ya desorganizada por el tsunami del rebote de Rune. ¡Cabrón!, gritó Barba Blanca, enfrascado en una feroz batalla con Kaido, pero Kaido lo enredó momentáneamente, incapaz de escapar. Vaya, vaya, vaya. La distracción es mala, Neugate. Kaido rió frenéticamente, blandiendo su maza con aún más fiereza. El campo de batalla se sumió brevemente en el caos por este repentino desastre natural. En medio de la confusión, Rune observó una figura al borde del campo de batalla. Drake, enfrascado en una batalla con varios piratas de Barba Blanca, con aspecto distraído e incluso descuidando su juego. Aprovecharé esta oportunidad para acabar contigo, murmuró Rune para sí mismo, con la mirada fría. Drake acababa de aturdir a un tripulante de Barba Blanca que se acercaba con la empuñadura de su espada y observaba con cautela su entorno, pensando en cómo pasar información a la armada, cuando de repente sintió que el espacio a su alrededor se estrechaba. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar de sorpresa, y mucho menos de ofrecer resistencia efectiva. Crack, puff. El rechinar de dientes de los huesos al romperse y el sordo golpe sordo de la carne al aplastarse resonaron casi simultáneamente. Los ojos de Drake se abrieron de par en par por el horror.
Al momento siguiente, él y varios otros soldados del cuerpo blanco atrapados en la compresión gravitacional quedaron reducidos a una pila de escombros sangrientos, como tomates triturados, esparcidos sobre la cubierta. Trake, capitán de la unidad especial secreta del cuartel general de la Marina, la espada, murió en silencio, sin saber a manos de quién había caído. Rune observó impasible la mancha de sangre que el mar limpió rápidamente, con el corazón impasible. Marine encubierto, limpiado. Tras esto, Rune se sacudió el polvo inexistente como si nada hubiera pasado, volviendo la mirada al campo de batalla principal. El duelo entre Kaido y Barba Blanca alcanzó su punto álgido. Kaido, en su forma de dragón azul, surcó las nubes, con cada ataque acompañado de truenos y ráfagas de viento. Su maza, el Achisai Kin, rebosante de Aki del Conquistador, atravesó el aire y se estrelló ferozmente contra la proa del Moby Dick. Barba Blanca se quedó quieto, y Kusugawa Kiri, envuelto en la luz blanca de la fruta temblor, respondió a su ataque sin aturdimiento táctico. ¡Bum! Cada colisión era como el colapso del cielo y la tierra. Las ondas de choque se extendían en un patrón circular, aplastando el agua circundante y formando un breve y masivo vórtice. Incluso las nubes del cielo quedaron completamente destrozadas, revelando el cielo azul que se extendía tras ellas. Gulala. Kaido, ¿estas son todas tus fuerzas? Rió Barba Blanca. Aunque tenía los nudillos destrozados y la sangre manaba por la empuñadura de su Kusugawa Kirihiri, su impulso no disminuyó, sino que se intensificó. La fuerza de las ondas de choque recorrió a Kusugawa Kirihiri, intentando romper las defensas de Kaido. Gulala. Deja de presumir, Neugate. Tus ondas de choque ya no son tan aterradoras como antes. Kaido rió a carcajadas. Barbilla Blanca blandió su cola de dragón, obligando a Barba Blanca a retroceder un paso, y luego su maza volvió a caer. Bagua trueno. Con una velocidad extrema y una fuerza inmensa. Barba Blanca bloqueó el ataque con su espada, la sólida cubierta bajo sus pies se hizo añicos poco a poco y el enorme Moby Dick se inclinó violentamente. Sin embargo, la edad y las heridas ocultas eran factores que no podían ignorarse. En su mejor momento, Barba Blanca podría haber contraatacado fácilmente inmediatamente después de un enfrentamiento frontal, pero en ese momento, su sangre y energía fluyeron, y sus movimientos se congelaron por un instante. Kaido, un hombre de vasta experiencia en combate, aprovechó esta fugaz oportunidad, abatiendo su cabeza de dragón, emitiendo un aliento abrasador y abrasador. Barba Blanca apenas había resistido el golpe, su antigua fuerza se agotó ante la nueva, y estaba a punto de ser devorado por el aliento destructivo. Papá. Marco, forcejeando con Jin no muy lejos, estaba horrorizado. Intentó correr en su ayuda, pero Jin lo sujetó con fuerza. En los últimos instantes, Barba Blanca rugió, reuniendo las últimas fuerzas en su puño izquierdo y lanzándolo con fuerza al aire junto a él. ¡Crack! El espacio se hizo añicos y una barrera de vibración invisible se formó ante él, chocando violentamente con el calor. La explosión lo lanzó hacia atrás, estrellándose con fuerza contra el mástil, rompiéndolo con un ruido sordo. Barba Blanca cayó sobre una rodilla, con una bocanada de sangre brotando, tiñendo de rojo su barba en forma de media luna. Era viejo, después de todo. En aquel entonces, nunca habría sido tan terrible. Kaido, transformado de nuevo en humano, aterrizó en la cubierta inclinada. Miró al jadeante Barba Blanca. Sus ojos no estaban llenos de alegría por la victoria, sino de decepción y furia. ¿Eso es todo? Neugate. Tras la muerte de Roger, pensé que eras el último ser poderoso en este mar digno de mi atención. Y ahora me dices que tú también puedes envejecer, debilitarte y vomitar sangre como un perro enfermo. Su voz se alzaba cada vez más. Vamos. Desata tu poder destructor de mundos. Déjame disfrutar de este duelo que he esperado durante décadas. No dejes que te menosprecie. Barba Blanca se limpió la sangre de la boca, apoyó a Kusugawa Kirei y se levantó lentamente. Observó los restos de barcos en llamas en el mar a su alrededor, escuchó los rugidos y gritos de sus hijos luchando, y una fuerza indescriptible surgió de nuevo de su cuerpo envejecido. Por su familia. Kaido, idiota, ¿quieres presenciar mi poder? Entonces usa tu cuerpo para experimentarlo. Choque de aire. Los brazos de Barba Blanca se flexionaron de nuevo, y se oyó el crujido de huesos bajo el peso. Golpeó los puños al mismo tiempo. Grietas, aún más aterradoras y anchas que antes, se extendieron, y el mundo entero pareció gemir. La expresión de Kaido cambió, con la maza cruzada sobre el cuerpo y su haki de armamento al máximo.
¡Bum! Un impacto indescriptiblemente aterrador impactó a Kaido. Gruñó, y la inmensa fuerza lo hizo deslizarse hacia atrás. Sus pies abrieron profundos cortes en la cubierta, y un hilillo de sangre fluyó de la comisura de su boca. ¡Caramba! Así está mejor. Kaido rió entre dientes, con su espíritu de lucha al máximo. ¡Vamos! Neugate. Los dos emperadores se enfrentaron de nuevo. Kusukumakiri y Yasaigi chocaron frenéticamente a velocidades inconcebibles a simple vista, cada colisión desatando un ensordecedor estruendo metálico y ráfagas dispersas de relámpagos negros y rojos. Su batalla pasó del Moby Dick inclinado al mar y luego al aire, provocando olas y rompiendo el aire a su paso. Barba Blanca parecía haber recuperado su forma más plena. Cada golpe contenía el aterrador poder de destrozar montañas y partir mares, y las ondas de choque intentaban constantemente penetrar las defensas de Kaido. Kaido rugió, desatando su haki del conquistador a su máximo potencial. Cada golpe de su maza tenía una fuerza devastadora, ataque tras ataque, la fuerza se sobreponía a la fuerza. Cientos de asaltos transcurrieron en una confrontación impresionante y de alta intensidad. Sin embargo, este fugaz momento de energía duró poco. La respiración de Barba Blanca se volvió pesada de nuevo, los golpes de su espada se ralentizaron, las vibraciones estremecedoras se volvieron erráticas. Kaido lo percibió con claridad. La decepción y la ira volvieron a aflorar. Al final, ¿sigue sin funcionar?, susurró Kaido, con la mirada fría. Entonces que termine, Neugate. Este mundo no necesita los vestigios de los viejos tiempos. El tercer mundo. Inducir a Naraku. Kaido saltó por los aires, canalizando todo su haki y poder en el octuple sendero. Envuelto en el denso haki del conquistador, lo descargó como un castigo divino. Este golpe superó a todos los anteriores. Las pupilas de Barba Blanca se contrajeron, y alzó su Kusukimi para recibir el golpe, una bola blanca de luz vibrante destelló violentamente. ¡Clan! Un rugido aterrador y sin precedentes estalló. La increíblemente fuerte espada de Murakumo Kiri zumbó repentinamente bajo el peso. La cubierta bajo los pies de Barba Blanca se hizo añicos por completo, y se desplomó como un meteoro, atravesando cubierta tras cubierta, hasta incrustarse finalmente cerca de la quilla del Moby Dick. Tras este golpe final, el Moby Dick emitió un gemido desgarrador, partiéndose desde el centro. El enorme casco se inclinó y se hundió lentamente. Papá. Marco, Jozu, Vista, todos los capitanes de Barba Blanca presenciaron esta escena desgarradora con voces penetrantes. Esta distracción tuvo un alto precio. La espada de Jin infligió una herida profunda a Marco, y Jack aprovechó la oportunidad para asestar un golpe poderoso, lanzando a Diamante Jozu al mar. Los proyectiles de plaga de King cubrieron el área de vista, los líderes de las bestias aprovecharon esta fugaz oportunidad, y la balanza de la victoria comenzó a inclinarse. Kaido recuperó su forma humana y aterrizó sobre un fragmento más grande del Moby Dick. Barba Blanca yacía no muy lejos, con una herida en el pecho tan profunda que el hueso era visible, y la sangre manaba a borbotones, tiñendo de rojo la tabla de madera bajo él. Miró al cielo, con los ojos un poco aturdidos, como si viera un pasado lejano. «¿Qué día tan ruidoso?», murmuró Barba Blanca para sí mismo débilmente. Kaido se acercó a él y miró en silencio a su antiguo compañero y actual oponente. «Oye, Kaido», dijo Barba Blanca de repente, con la mirada perdida. «¿Recuerdas, en el Valle de los Dioses, en aquel entonces, ese tal Rocas, quería robar los tesoros de los dragones celestiales?» Kaido resopló y se cruzó de brazos. «Vaya, ya lo recuerdo. Nadie sabe qué estaba pensando ese viejo loco. Al final, Roger y ese viejo Garb lo arruinaron todo». Barba Blanca pareció querer reír, pero solo le provocó un violento ataque de tos. «En aquel entonces, todavía eras un mocoso, que solo sabía cómo causar problemas, ¿no eres el mismo?», replicó Kaido con rigidez. «No paras de hablar de familia. Eres un estúpido». Silencio. Solo se oía el crujir de las tablas de madera al hundirse el barco, y los lejanos gritos de muerte se fueron apagando poco a poco. «Mis hijos», Barba Blanca se quedó sin aliento. «No cazaré a los que sobrevivan». Kaido giró la cabeza, mirando el agua agitada. «En cuanto a cuánto tiempo puedan sobrevivir, depende de su propia habilidad». «Gracias», otro silencio. Kaido desató de repente la cantimplora de vino de su cintura, sacó el corcho, echó la cabeza hacia atrás y bebió un trago profundo. El líquido acre le quemó la garganta. Luego, vertió lentamente el resto del vino en el mar. «Viejo», la voz de Kaido era ronca, cargada de una emoción indescriptible.
Vete, adiós. Barba Blanca lo oyó. Pareció forzar una sonrisa, una despedida final, pero había perdido la fuerza para siquiera levantar los labios. Las aguas inundaron la cubierta destrozada, su cuerpo. El otrora trascendental Moby Dick, un barco que transportaba innumerables sueños y lazos familiares, se hundió lentamente en el frío y profundo mar, junto con su capitán, hasta desaparecer por completo. Solo quedaron unos pocos restos flotando en la superficie, junto con el tenue aroma de vino. Edward Neugate, Barba Blanca, exmiembro de los Piratas de las Rocas, emprendió su propio camino, convirtiéndose en uno de los 4 emperadores que reinaron en el Nuevo Mundo. Conocido como el hombre más fuerte del mundo, murió en 1521 a manos de los 4 emperadores, Kaido, a la edad de 72 años. Su vida fue agitada, sacudiendo el orden mundial él solo. Finalmente, tal como lo había deseado, murió dignamente luchando por proteger a su familia. Con su fallecimiento, una era finalmente llegó a su fin. La noticia de la muerte de Barba Blanca se extendió como una plaga entre los piratas de Barba Blanca que quedaban, trayendo no solo dolor, sino también un desmoronamiento de la fe. El imponente pilar cayó, dejando tras de sí un mar de confusión y desesperación. La moral se desmoronó con una velocidad visible, y la resistencia se fragmentó e impotente. Como tiburones oliendo sangre, los miembros de las bestias atacaron con creciente ferocidad. El cuerpo de Marco ardía con una llama azul cian de regeneración. La profunda herida en su pecho, tan profunda que se veía el hueso, sanó rápidamente bajo las llamas. La carne se movió y sanó, dejando solo un leve rastro de polvo en poco tiempo. El poder del Fénix le otorgó una resistencia asombrosa, pero no pudo sanar la grieta en su corazón. Observó a Diamond Joz asediado por varios Shinji, su cuerpo ahora brillando como diamantes, atado con pesados grilletes de piedra marina. Observó cómo los deslumbrantes movimientos de la espada de vista de la espada flor flaqueaban, finalmente alcanzados por una bala tranquilizante especial disparada por Qin, obligándolo a desplomarse involuntariamente. Más lejos, Ace, con las llamas extinguidas hacía tiempo, resultó gravemente herido por el golpe anterior de Rune y ya no pudo resistir. Fue aplastado por la oleada de ataques. Sus grilletes de piedra marina hechos a medida le cortaron su última oportunidad de luchar. Cada camarada capturado era como un cuchillo que se clavaba en el corazón de Marco. Quería correr hacia adelante para salvarlos, pero Jin lo seguía como una sombra, con su espada llameante bloqueando todo su camino. Más lejos, la enorme y opresiva figura de Kaido observaba fríamente el campo de batalla. Su mirada, inmaterial como una sustancia, casi asfixiándolo. La razón luchaba por dominar sus emociones hirvientes. Marco repelió el ataque de Jin, batió sus alas y se elevó alto, rugiendo roncamente con todas sus fuerzas. Retírense. Todos. Retírense ya. Su voz no resonó en medio del clamor del campo de batalla, pero resonó como una campanada final, resonando en los corazones de cada capitán y tripulante superviviente de Barba Blanca. Apretando los dientes, conteniendo las lágrimas, apartaron a sus enemigos, nadando desesperadamente hacia los restos de los barcos restantes, intentando reunir sus últimas fuerzas para escapar de aquel infierno. Kaido, de pie sobre un tronco flotante, observaba cómo los restos del Barba Blanca empezaban a huir. 2 ráfagas de vapor blanco abrasador escapaban de su nariz. Suéltenlos. Bramó, cumpliendo su última promesa de Barba Blanca. Los hombres bestia, aunque reticentes, detuvieron la persecución, solo para soltar rugidos burlones y risas desenfrenadas ante las figuras que huían. Ganamos. Ganamos. Larga vida a los caballeros bestia. Larga vida al gobernador Kaido. La alegría de la victoria se extendió rápidamente por el campamento de las bestias, y los vítores subían y bajaban, ahogando el gemido del mar. Rune aterrizó suavemente en la cubierta del barco principal. Jin envainó su espada y aterrizó silenciosamente a su lado. Qin retorció su corpulento cuerpo, manipulando el brazo mecánico para sacar del mar a varios prisioneros inconscientes de la Brigada Blanca, soltando una risa triunfal. Jack también arrastraba sus cansados pasos hacia él, con el cuerpo cubierto de sangre, y su tronco aún envolviendo a un cuerpo de la Brigada Blanca que forcejeaba. TSK, qué combate tan intenso. Rune se rascó la nuca, recorriendo con la mirada el mar devastado. ¿Cómo están nuestros hombres? PFFT. Respondió Jack con voz apagada, escupiendo la espuma de sangre de su boca. Cientos de inútiles murieron. Nadie murió en el combate real de nivel 1, y los 6 voladores solo sufrieron heridas leves. Jin mantuvo la voz baja.
Las bajas entre los oficiales de rango medio fueron menores, y las bajas entre los rangos inferiores estuvieron dentro de lo esperado. Las ganancias superaron con creces las pérdidas. Qin intervino con entusiasmo. Así es. Sobre todo esos capitanes. Son material de investigación perfecto. Jo. Tengo muchas ganas de ver su anatomía. Rune asintió, sin sorprenderse por el resultado. Con el terreno ventajoso, el despliegue avanzado y la supresión de las fuerzas de primera línea, sumado a los factores objetivos de la edad y la fragilidad de Barba Blanca, sería extraño que esta batalla resultara en grandes pérdidas. Bien, date prisa y limpia el desastre. Saca todo lo que puedas. Devuelve a los muertos al mar para alimentar a los peces, y encadena a los vivos y manténlos bajo vigilancia, ordenó Rune con un gesto de la mano. No te demores. El jefe Kaido te espera para un banquete. La mención del banquete animó al grupo. La voz retumbante de Kaido ya se oía desde el frente. Hombres. Regresen al trono. Esta noche en Onigashima, todo el vino y la carne. Uf. Los vítores se intensificaron aún más, y la eficiencia del saqueo y la limpieza del campo de batalla aumentó drásticamente. Rune observó el mar embravecido y luego miró hacia donde habían desaparecido los restos de los piratas blancos. Se chasqueó los labios y dijo: qué lástima no haber podido probar el pescado a la parrilla de Marco. Jin lo miró, pero no dijo nada. Qin se inclinó y le guiñó un ojo. Ese último movimiento tuyo, invocar un meteorito, fue impresionante. ¿Qué tal si lo usas como espectáculo de fuegos artificiales en mi próximo concierto? ¿Quieres hacer pedazos al público? Respondió Rune con brusquedad, ganándose una risita de Qin. Entre risas, comenzaron a ordenar a sus tropas que evacuaran el mar, aún envuelto en humo y hedor a sangre, rumbo a Onigashima. La alegría de la victoria diluyó la brutalidad de la guerra, como si todo fuera una simple extravagancia previa al festín. En el salón de banquetes de Onigashima, un clamor inundaba el aire. Una enorme hoguera ardía en el centro, asando bueyes y cerdos enteros, chisporroteando en las llamas, chorreando grasa y llenando cada rincón con el aroma del vino. Risas ásperas, el tintineo de los platos y los cantos de borrachos se fundían en la distintiva melodía carnavalesca de la victoria. Kaido, sentado en lo alto del trono, levantaba en una mano su enorme copa de vino, que chapoteaba. Jejeje. Su risa ahogó todo el ruido, y su mirada recorrió cada rostro emocionado del público. Chicos. Beban. Beban hasta saciarse. Los restos de la antigua era de Barba Blanca han sido enviados al fondo del mar por mis propias manos. Desde hoy, el nuevo mundo será mi mundo. Es la era de los caballeros bestia. Oh. Viva el gobernador Kaido. Los caballeros bestia son invencibles. El público respondió con rugidos aún más apasionados y el entrechocar de copas de vino. Kaido lo observaba todo con satisfacción, con la mirada fija en Rune, que intentaba robar un trozo de carne asada del plato de brasas en la esquina. Rune. Gritó Kaido con voz retumbante, bien hecho esta vez. Sobre todo esos últimos golpes, fueron potentes. Jejeje. No me avergonzaste. En un instante, todas las miradas se centraron en él. Rune, recién salido de una barbacoa exitosa, se llenó la boca. Casi se atragantó cuando lo llamaron. Se golpeó el pecho y murmuró: maestro Kaido, gracias por el cumplido. Técnica básica, técnica básica. Risas cordiales estallaron a su alrededor. Qin retorció su gordo cuerpo y refunfuñó con amargura. Jo. Fue solo buena suerte. Runti saltó a la mesa y señaló a Rune. ¿Me oíste? La próxima vez, el doble de entrenamiento especial. Si no, no mereceré los elogios del maestro Kaido. Rune puso los ojos en blanco y se tragó la carne. Ni siquiera comiendo puedes tapar tu boca. Al otro lado del salón de banquetes, Yamato se sentó un poco más abajo que Kaido, sosteniendo también una copa de vino. Contempló a la multitud que celebraba abajo, los rostros que irradiaban alegría por la victoria. Su mirada se desvió, su sonrisa se tensó. Las brutales imágenes de la guerra aún destellaban en su mente. La desaparición de rostros familiares, tanto de las bestias como de la marioneta blanca, le pesaba en el corazón. Echó la cabeza hacia atrás y bebió un trago de vino. El líquido acre le quemó la garganta, pero no pudo disipar la pesadez. Rune se había acercado y se había sentado a su lado, sacando con indiferencia un trozo de carne de su copa y echándoselo a la boca. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera una celebración puede detener tu sentimentalismo? Preguntó vagamente, con su tono aún cargado de su habitual tono burlón.
Yamato dejó su copa de vino y suspiró suavemente. Es que, veo muchos asientos vacíos. La gente que bebía y discutía hace unos días ya no está. La guerra, es cruel después de todo. Rune masticó más despacio. Luego, tragó la comida, giró la cabeza para mirar a Yamato y la sonrisa juguetona de su rostro se atenuó un poco. No hay guerra sin bajas. Tú golpeas y yo apuñalo, y lo único que importa es ver quién sobrevive hasta el final. Esto no es jugar a las casitas. Hizo una pausa, tomó su copa de vino y dio un sorbo, y luego continuó. ¿No eras ambicioso antes, al decir que derrocarías al gobierno mundial y liberarías a todos los oprimidos? Entonces te digo que el derramamiento de sangre y el número de muertes en ese camino serán 10 veces, 100 veces mayores que hoy. No es una cena, se trata de destruir un mundo antiguo, y los sacrificios en el proceso son inevitables. Yamato apretó los puños, sus ojos brillaron con una luz compleja. Lo sé, no me arrepiento ni me da miedo, pero, obviamente es por un futuro mejor. ¿Por qué tenemos que pisotear los cadáveres de tanta gente? Porque los viejos intereses creados no se rendirán solos. Rune dijo en voz baja, mirando la hoguera saltarina. ¿Esperar que cambien de opinión y renuncien voluntariamente a sus puestos? Es mejor esperar que Kaido, el jefe, deje de beber. Temer al sacrificio y no luchar solo perpetuará el actual orden vampírico, provocando aún más muertes, y aún más silenciosas. Al menos, el sacrificio de hoy ha asegurado la futura estabilidad del país de Wano y establecido la verdadera autoridad de los caballeros bestia. Valió la pena. Extendió la mano y palmeó suavemente el hombro tenso de Yamato. No le des vueltas, Yamato. Recuerda por qué luchaste y sigue adelante con el sacrificio. Ese es el mayor respeto por los difuntos. Vamos, sonríe. Todos nos están mirando. Yamato respiró hondo, sintiendo la calidez en su hombro, y el nudo en su corazón pareció disiparse por fin. Giró la cabeza y se encontró con la mirada sonriente de Rune. Había comprensión, consuelo y una familiar confianza en ellos, como si el cielo pudiera derrumbarse. Asintió suavemente, su cuerpo inconscientemente inclinándose ligeramente hacia Rune. Rune sonrió, extendiendo el brazo con naturalidad, rodeándola con él por los hombros y dándole un suave abrazo. Debía ser un abrazo breve y reconfortante. Sin embargo, una voz, perezosamente adornada con una sonrisa juguetona, resonó desde un lado. Dios mío. Parece que nuestro maestro Yuezai y el maestro general tienen una relación envidiable. Están demostrando su afecto en público. ¿No deberían considerar casarse? Estamos todos tan impacientes. Su voz era tranquila, pero ¿quién de los presentes no era perspicaz? De repente, el salón, antes ruidoso, se quedó en silencio, e innumerables miradas curiosas, excitadas y traviesas se abalanzaron sobre él. Al instante siguiente, el estruendoso rugido estalló como un tsunami. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Rune era mucho más descarado y miró a su alrededor con una sonrisa. ¿Qué? ¿Estás celoso? Si lo estás, búscate a alguien. Los abucheos se hicieron aún más fuertes. Runti se levantó de un salto. ¿Quién te envidia? Eres tan presumido. Pero su rostro también tenía la expresión de estar viendo un buen espectáculo. Pei Chuan se cubrió el rostro en silencio. Focefe silbó. Sasaki rió. Incluso Jin pareció fruncir las comisuras de los labios. Kaido, en el asiento alto, también oyó el movimiento, miró a Rune y Yamato con ojos ebrios. ¿Eh? ¿Casarse? Por cierto, Rune, Yamato, ¿cuándo lo harán? Tengo muchas ganas de abrazar a mis nietos. Padre. La cara de Yamato se puso aún más roja, casi humeando, y deseó encontrar un agujero en el suelo para meterse. Intentó retirar la mano, pero Rune la sujetó con fuerza. Rune se acercó a su oído, susurrando una risita burlona que solo ellos dos pudieron oír, con un tono cargado de diversión. Oye, allá en la azotea, alguien dijo. Cuando termine la guerra, nosotros, ¿qué pasó después? Entonces, ahora que la guerra terminó, ¿vas a dar marcha atrás? Su excelencia, el primer ministro, debe cumplir su palabra. Las orejas y mejillas de Yamato se sonrojaron, su corazón latía como un tambor, cada latido la llenaba de pánico. Con la atención de todos puesta en ella, casi hundió la cabeza en el pecho. Claramente había sido el ambiente, un desahogo impulsivo, pero ahora lo estaba sacando a relucir en público, deseó poder volver atrás y taparle la boca a su valiente e imprudente yo. Pero al mismo tiempo, una dulce y anticipada sensación se apoderó de su corazón, imparable. Yamato asintió levemente, su voz apenas audible.
No dije que no lo reconociera. La sonrisa de Rune se ensanchó, y al alzar la vista hacia las miradas expectantes de Kaido y los demás, declaró: 3 días. En 3 días. Invitaré a todos a un banquete de bodas. Preparen sus regalos. Si no lo hacen, no me culpen por complicarles las cosas después. Oh. Date prisa. 3 días. En 3 días. Rápido. Prepárense. Traigan el mejor vino. Voy a comprarme un vestido nuevo. Todo el salón de banquetes estalló en una ovación frenética sin precedentes, un sonido que amenazaba con arrancar el techo de Onigashima. La alegría de la victoria y la emoción de un evento feliz se mezclaron, llevando la atmósfera a un clímax. Kaido rió con satisfacción. Jaja. Vale. Lo tengo. En 3 días, toda la isla lo celebrará. En medio del clamor y los vítores, Yamato, con las mejillas aún sonrojadas, finalmente se armó de valor para levantar la cabeza y encontrarse con la mirada sonriente de Rune. Dejó de intentar soltarse y, en cambio, le devolvió el agarre con suavidad. Rune, al percibir su respuesta, sonrió aún más. Levantó la copa de vino que alguien le había puesto en la mano, hizo un gesto al público y la bebió de un trago. Al día siguiente, los periódicos revoloteaban, entregando la edición especial impresa a toda prisa a todos los rincones del mundo. El titular, audaz y ampliado, de la portada impactó a innumerables ojos como un trueno. Una era cambiante. Barba Blanca muere, las bestias obtienen una victoria rotunda en los mares exteriores del país de Wano. El periódico detallaba la intensidad y el resultado final de la guerra, acentuado por escenas de batalla borrosas pero impactantes, que cimentaron profundamente la infamia de los caballeros bestia y la invencibilidad de Kaido en la mente de los lectores. El mar enmudeció y luego estalló en un tremendo alboroto. Conmoción, miedo, incredulidad, un sinfín de emociones se extendieron por cada rincón. El triunfo de los 4 emperadores había durado años, pero ahora un rincón se había derrumbado, provocando una conmoción mucho mayor que la batalla de Marineford. En el Nuevo Mundo, a bordo del Red Force, Shanks el pelirrojo dejó el periódico, cruzó un brazo sobre el pecho y contempló el mar agitado en un largo silencio. Beckman, cerca, pulía su fusil de chispa y también guardaba silencio. Un silencio complejo flotaba en el aire, una despedida a los poderosos hombres de una época pasada, pero también un reflejo de la rápida evolución de la situación. Gudon. Mamá. En la isla Pastel, Big Mom aferró el periódico y soltó una carcajada ensordecedora, salpicando migas de pastel de su boca. Es mocoso de Kaido. Por fin lo logró. El Nuevo Mundo va a estar repleto de actividad. Rápido. Averigua quién está al mando de los territorios de Barba Blanca ahora. Sus ojos brillaban con codicia y cálculo, claramente planeando cómo sacar tajada. Cuartel General de la Marina, Marineford. El ambiente en la oficina del almirante era tan denso que parecía agua goteando. Aokiji sostenía el mismo periódico extendido ante él, golpeando inconscientemente la mesa con las yemas de los dedos. Como era de esperar, dijo en voz baja, con la emoción contenida, pero el ligero ceño fruncido delataba su agitación interior. Mariscal Kuzan. Un oficial no pudo evitar decir. Con Barba Blanca muerto, el poder de las bestias sin duda se expandirá drásticamente. Debemos actuar de inmediato. Como mínimo, debemos reforzar las defensas de la rama G1 y advertir a Big Mom y a Pelirroja que no actúen precipitadamente. ¿Acción? ¿Qué acción? Aokiji alzó la mirada, observando a los oficiales en la oficina, incluyendo a Sengoku, Garp, Tsuru y los demás. ¿Enviar tropas al Nuevo Mundo para enfrentarse a 2 o incluso 3 de los 4 emperadores simultáneamente? ¿O alguno de ustedes quiere enfrentarse a Kaido, las bestias que acaban de derrotar a Barba Blanca? El aluvión de preguntas silenció la oficina. Orden, ordenó finalmente Aokiji con reticencia. Todas las ramas G del Nuevo Mundo, en alerta máxima y vigilen de cerca todos los movimientos de los emperadores del mar, especialmente las bestias y las fronteras de sus antiguos territorios. Prioricen la estabilidad de las principales rutas marítimas y estados miembros. Sin órdenes del cuartel general, no inicien provocaciones ni entren en las aguas territoriales de los 4 emperadores. Necesitamos tiempo para digerir la información y evaluar el impacto. La orden se emitió rápidamente, y la vasta maquinaria de guerra de la Armada comenzó a operar a toda velocidad para mantener la estabilidad. Mientras tanto, en el salón de banquetes de Onigashima, el resplandor de la celebración victoriosa persistía, pero los rostros de las bestias reunidas carecían del aspecto ebrio de ayer, reemplazados por solemnidad y reflexión.
Kaido se sentó a la cabecera de la mesa, con su infalible copa de vino a su lado. Jejeje, la era de Barba Blanca ha terminado. Ahora, es hora de hablar de nuestro botín. ¿Qué opinas de los territorios que dejó atrás? ¿Es eso siquiera necesario, jefe Kaido? Rugió Jack primero. Claro que los conquistaremos a todos. Aplasten a cualquiera que se atreva a desobedecer. Que el nuevo mundo sepa quién manda ahora. Idiota. Interrumpió Jin con frialdad. El territorio no es algo que se pueda simplemente tomar y plantar tu bandera. Barba Blanca lleva años operando, y su esfera de influencia es compleja, con numerosos grupos piratas afiliados y una enmarañada red de poder local. Anexarlos a ciegas solo expandirá nuestras ya limitadas fuerzas indefinidamente, provocando una represión y rebelión sin fin, que finalmente nos destruirá. Jack se atragantó y resopló de insatisfacción, pero no discutió. Qin se acomodó las gafas de sol y dijo: lo que dijo Jin es cierto. Además, esos lugares son en su mayoría áridos. Aparte de una pequeña población e industrias que apenas alcanzan para vivir, las ganancias son limitadas. Es mejor dejarlos sumidos en el caos, y podemos concentrarnos en gestionar el país de Wano y las áreas centrales existentes. Yamato reflexionó un momento y dijo: padre, yo también creo que no es aconsejable expandirse demasiado rápido. El país de Wano acaba de tomar la dirección correcta, y la construcción interna y la estabilidad del sentimiento público son la base. Si la atención se centra en el exterior en este momento, me temo que traerá más problemas que beneficios. Todos miraron inconscientemente a Rune, quien aún no había dicho nada. Se cortaba las uñas tranquilamente con una lima pequeña. Al ver que todos lo miraban, se sopló las yemas de los dedos y habló lentamente. Bueno, todos tienen razón. La idea de Jack es simple y directa, pero el hermano Jin y el hermano Qin son más prácticos. En cuanto al territorio, es como un pastel. Parece tentador, pero es fácil atragantarse si se lo traga de un bocado. Es más fácil de digerir si se mastica despacio. Dejó el archivo y se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi sugerencia es digerir gradualmente y controlar los puntos clave. El estancamiento que dejó el grupo blanco es demasiado grande. No necesitamos, ni tenemos la capacidad, de absorberlo todo de una vez. Elijan las áreas estratégicamente importantes, relativamente ricas en recursos o que originalmente bordean nuestro territorio, y den prioridad a su control. En cuanto a los demás lugares, déjenlos ir por el momento, o que agentes de apoyo se encarguen de ellos. Solo necesitamos asegurarnos de que los beneficios finales nos lleguen. Esto no solo evitará una dispersión excesiva de tropas, sino que también ampliará nuestra influencia y nuestras fuentes de ingresos. En cuanto al resto, no será demasiado tarde para planificar poco a poco cuando nuestra base sea más estable y nuestra capacidad de asimilación sea más fuerte. Después de todo, Rune extendió las manos. Ahora somos una orden de caballeros. Ser demasiado glotón no favorecerá futuros tratos con naciones civilizadas. Kaido escuchaba la discusión con un brillo pensativo en los ojos. Era beligerante, pero no insensato. Eso tiene sentido, asintió Kaido finalmente. En cuanto al territorio, sigamos las instrucciones de Rune. Jin, tú serás responsable de evaluar y determinar las ubicaciones específicas. Sí, respondió Jin con gravedad. Lo siguiente es qué hacer con esos cautivos de los piratas Byakugan. ¿Qué opinan? Kaido miró a todos. En mi opinión, láncenlos a todos a la mina del cuenco del conejo para extraerla. Aún podemos extraerles algo de energía. Yamato le recordó desde un costado. Padre, la mayor parte del trabajo minero en la mina Rabbit Bowl ahora se realiza con la maquinaria automatizada desarrollada por Qin, y la mano de obra requerida se ha reducido considerablemente. Los trabajadores existentes aún necesitan ser desviados y reubicados. Si de verdad no son necesarios, no hay espacio para tantos cautivos. Jo. Así es. Qin giró su corpulento cuerpo al instante y se acercó. Jefe Kaido, déjeme a estos chicos, sobre todo a los capitanes. Todos son valiosos usuarios de frutas del diablo. Son perfectos para la investigación comparativa con mis usuarios de Smile. Quizás podamos encontrar la clave para mejorar los defectos de Smile, o incluso desarrollar una fruta artificial más poderosa y perfecta. Este es un asunto crucial para la futura efectividad en combate de nuestros caballeros marinos bestia. Hablaba con la boca llena, y su entusiasmo aumentaba cada vez más, como si ya hubiera vislumbrado un futuro en el que los resultados de su investigación conmocionarían al mundo. Varios de los belicistas cercanos, como Sasaki y Fuzzo, también mostraron interés.
Fortalecer la propia fuerza siempre es atractivo. Sin embargo, el ceño de Yamato se acentuó. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero parecía vacilante. En ese momento, Rune, que siempre parecía estar soñando despierto, bostezó y habló con pereza. Oye, hermano Kin, apoyo tu investigación, pero tu idea es un poco peligrosa. Caminó hacia Kin y le dio un codazo en la cintura. Nadie dirá nada si usas al enemigo para experimentos. Pero una vez que comiences esta investigación comparativa, si puedes diseccionar al capitán del grupo blanco hoy, ¿no estarás pensando en diseccionar a tus propios usuarios de la habilidad Smile mañana? Puede que esos tipos no sean muy inteligentes, pero al menos son de los nuestros, ¿verdad? Hizo una pausa y continuó. ¿Qué pensarán tus subordinados si descubren tu desenfrenado entusiasmo por la investigación científica? Trabajas duro para la organización, pero podrías ser arrastrado por tu propia gente para ser descuartizado. ¿Aún quieres el apoyo de la gente? Acabamos de obtener una victoria, la estabilidad interna es la máxima prioridad, hermano gordo. Kin se quedó atónito con lo que dijo, y abrió mucho los ojos tras sus gafas de sol. Corre, muchacho. Deja de calumniarme. Hago esto por la ciencia. Para mejorar nuestra potencia de combate. ¿Cómo podría hacerle esto a mi propia gente? Oye, para. Rune lo interrumpió con un gesto de la mano. No dije que lo harías, dije que podría hacer que otros pensaran que lo harías. Hoy en día, los rumores son más feroces que los tigres, hermano Kin. Te has esforzado por forjarte una reputación entre la gente de que aunque pareces aterrador, tienes buen corazón, no la arruines. Miró a Kaido con un tono un poco más serio. Jefe Kaido, si me pregunta, sería un desperdicio matar a estos cautivos. Después de todo, todos tienen buen poder de combate. Dejarlos ir a todos es aún más imposible. Es como dejar que el tigre regrese a la montaña y darles mano de obra a los remanentes de los piratas blancos. Dárselos al hermano Kim para que realice ese tipo de experimentos humanos excesivos también conlleva muchos peligros ocultos. Entonces, ¿qué dice que deberíamos hacer? Kaido entrecerró los ojos y miró a Rune. Rune se tocó la barbilla y sonrió. Sencillo. Elige. Tipos duros como Ace, Hoz y Vista, capitanes con rango de jefe, serán encerrados con grilletes de piedra marina de la más alta calidad y encarcelados solos en la prisión más baja de Onigashima, bajo estricta vigilancia. Son excelentes monedas de cambio. Quizás puedan intercambiarse por beneficios con los pelirrojos o los restos de los piratas blancos en el futuro, o usarse como cebo en un momento crítico. En cuanto a los miembros comunes del equipo y capitanes de bajo nivel que estén dispuestos a firmar una garantía, prometiendo nunca ser enemigos de los caballeros bestia y pagar un rescate, podemos despedirlos. Demostrará nuestra generosidad y podremos ganar dinero extra. Aquellos intransigentes o aquellos que no sean rentables en absoluto serán enviados a la mina Rabbit Bowl para complementar la mano de obra. Incluso con la mecanización, siempre habrá pequeños trabajos que requieran personal. Con este enfoque escalonado, quienes deberían estar encerrados serán encerrados, quienes deberían ser liberados serán liberados y quienes deberían estar trabajando, trabajarán. Todo se aprovecha al máximo, los riesgos son manejables e incluso puedes ganar algo de dinero extra. Genial. Kaido escuchaba, tamborileando con los dedos en el reposabrazos, como si sopesara los pros y los contras. Jin añadió en voz baja. La sugerencia de Rune es más prudente. Los experimentos con humanos son propensos a despertar dudas internas y son perjudiciales para el gobierno. Yamato respiró aliviado y miró a Rune con agradecimiento. Kaido reflexionó un momento y finalmente hizo un gesto con la mano. De acuerdo. Haz lo que dice Rune. Jin, encárgate de esto. Sí, asintió Jin. Aunque Kin se mostró algo reticente, Kaido ya había hablado, así que solo pudo murmurar. Mi fruto perfecto, y retirarse a un lado enfadado. Rune se acercó tranquilamente, rodeando con el brazo los corpulentos hombros de Kin. Oye, Kin, no te desanimes. En lugar de seguir profundizando en este tipo de investigación controvertida, ¿por qué no te centras en mejorar tu armamento tecnológico? Mira, ¿no jugaron las armas tecnológicas que diseñaste un papel importante en esta guerra? Kin se encogió de hombros, eres un tipo listo. Tras tratar con los prisioneros, la reunión concluyó con algunos detalles más sobre la defensa de posguerra, la ubicación de los heridos y las recompensas. La multitud se dispersó gradualmente, y Rune se estiró. Justo cuando estaba a punto de escabullirse para buscar algo de comer, Yamato lo detuvo. Rune, gracias por lo de ahora, gracias porque... Rune fingió indiferencia.
Se trata de impedir que King experimente con prisioneros. Yamato susurró. Sé que eso podría mejorar mucho nuestra fuerza, pero siempre siento que es demasiado. Bueno, ¿por qué tengo que agradecerte? Rumi agitó la mano con indiferencia. Las consecuencias de hacer eso son graves de todos modos, no vale la pena. Ahora tenemos una familia numerosa y debemos considerar el impacto a largo plazo de lo que hacemos. No podemos buscar solo placeres a corto plazo como antes. Hizo una pausa y le guiñó un ojo a Yamato. Además, nuestro presidente tiene un corazón bondadoso y no soporta esto. ¿Cómo puedo verte así? Yamato se sonrojó levemente y lo golpeó suavemente. ¿Quién es infeliz? Creo que eso está mal. Sí, tienes razón, el presidente es visionario y comprensivo con el pueblo. Rune respondió con una sonrisa. Vamos, hemos estado ocupados mucho tiempo y me muero de hambre. ¿Vamos a buscar algo de comer? He oído que la cocina tiene una nueva tanda de melones de Ski Island, y están muy dulces. Sí. Yamato asintió, con los labios curvados inconscientemente mientras lo seguía hacia el salón lateral del salón de banquetes. La luz del sol se filtraba por las celosías de las ventanas del pasillo, alargando sus sombras hasta superponerse vagamente. En Onigashima, cintas rojas y faroles, símbolos de alegría, empezaban a decorar el castillo. Los artesanos se afanaban en fabricar los utensilios necesarios para el banquete. El aire parecía impregnar el aroma de vino y un ligero olor a pólvora. Los fuegos artificiales que King había insistido en incluir en el programa de la boda estaban siendo probados. Toda la orden de los caballeros bestia estaba inmersa en el frenesí de los preparativos de la boda. Los esbirros de menor rango comentaban con entusiasmo la oportunidad de comer y beber a sus anchas ese día, mientras los oficiales reflexionaban sobre qué regalos ofrecer para demostrar su consideración sin parecer demasiado frívolos. En el salón principal del castillo, Kaido, por una vez, no sostenía una calabaza de vino. En cambio, sostenía una pluma de ave ornamentada, demasiado grande para su enorme mano, y frunció el ceño al ver la pila de pesadas invitaciones hechas a medida sobre la mesa. ¡Qué lío! Murmuró, pero finalmente escribió la palabra invicto sinceramente de forma extravagante. El contenido de la invitación era extremadamente simple y directo, como su estilo. Hora, lugar, evento, y la firma eran los 4 enormes caracteres Kaido, las bestias. Las invitaciones fueron selladas rápidamente y enviadas a todos los grupos por mensajeros o miembros con diferentes habilidades a la mayor velocidad. Mamá. En Todland, Big Mom miró la invitación en su mano y estalló en una alegre carcajada. Kaido, este mocoso, sí que se va a casar con su hija. Katakuri. Mamá, respondió Katakuri con calma. Ven mi nombre. Trae suficientes regalos. Por cierto, mira cómo se han convertido las bestias después de esta batalla. Sí. Katakuri asintió levemente. A bordo del Red Force, el ambiente era ligeramente más solemne. Beckman dejó la invitación sobre la mesa y miró al silencioso Shanks, pelirrojo. Jefe, ¿qué le parece? Shanks se acarició la barbilla, golpeando ligeramente la mesa con los dedos mancos. Recorrió con la mirada la caligrafía descuidada de la invitación y, tras un instante de vacilación, dijo. Adelante. ¿Solo usted? Preguntó Lucky Lu vagamente, mordisqueando su carne. Bueno, con una persona basta. Shanks sonrió con una mirada penetrante. Al fin y al cabo, es una boda. Demasiada gente parecería arruinar la ocasión. Hay cosas que son más fáciles de decir con menos gente. Cuartel General de la Marina, oficina del almirante. Aokiji miró fijamente la invitación de boda de Kaido, el rey de las bestias, y sintió un latido en la vena de su frente. Esto es, cada vez más escandaloso. Arrojó la invitación sobre la mesa. ¿Un yonko enviando una invitación de boda a la armada? ¿Acaso ese tal Kaido está presumiendo de su victoria? Los almirantes en la oficina se miraron con expresiones diversas. Mariscal Kusan, esto es una provocación descarada. Gritó un general radical con enojo. Deberíamos inmediatamente que... Interrumpió Aokiji. ¿Enviar una flota a Wano para asistir a la boda? ¿O lanzar un ataque sorpresa durante la celebración? Lo primero sería autohumillante, y lo segundo, ¿quién quiere enfrentarse a Kaido, que acaba de derrotar a Barba Blanca, y a Rune, el desastre lunar que puede invocar meteoritos? El silencio se apoderó de la oficina. Respondan a las bestias. La armada no participará en esta farsa pirata, ordenó finalmente Aokiji.
Además, envíen naves de reconocimiento adicionales para vigilar de cerca las aguas que rodean Wano, especialmente las reacciones de Big Mom y los piratas del pelo rojo. Durante la boda, todas las unidades deben mantenerse en alerta máxima, pero no se permiten provocaciones. ¿Entendido? Sí. Los generales obedecieron. Sin embargo, justo cuando la reunión terminó y todos comenzaron a retirarse, Fujitora, quien había permanecido sentado en silencio en un rincón, sonrió, se levantó lentamente y se acercó a Aokiji. Mariscal Kusan, yo quisiera ir al país de Wano a título personal. Aokiji frunció el ceño profundamente, con evidente sorpresa y desaprobación en su tono. Señor Yeixiao. Acaba de regresar del país de Wano hace poco, y va a volver allí esta vez. ¿Qué quiere hacer exactamente? Lo sé muy bien. El rostro de Fujitora estaba tranquilo, pero su voz se volvió cada vez más firme. Precisamente porque lo vi con mis propios ojos hace poco, quiero volver. Ver cómo es el país de Wano después de la guerra, donde está a punto de celebrarse una boda tan grandiosa. Ver cómo será la escena el día de la boda de Rune, quien logró transformar a los piratas de las bestias en los caballeros, quien contó con el apoyo genuino del pueblo y quien pudo pronunciar esas palabras. Esto no es en vano, Mariscal. Puede ayudarnos a comprender mejor a este oponente tan cambiante y cada vez más amenazante. Hay muchas maneras de comprender al oponente, no hay necesidad de arriesgarse una y otra vez. El tono de Aokiji estaba lleno de un rechazo incuestionable. Eres un almirante de la Marina y tu identidad es extremadamente sensible. Si algo sucede en el país de Wano, las consecuencias serán desastrosas. No podemos permitirnos el riesgo de perder a un almirante, y mucho menos la humillación de que un almirante de la Marina sea capturado o asesinado en una guarida pirata. Iré allí a título personal y nunca representaré la postura de la Armada, insistió Fujitora. Quizás también podamos aprovechar esta rara oportunidad para intentar averiguar la situación específica de los prisioneros capturados por los restos de Barba Blanca. Esto es crucial para evaluar los futuros movimientos de las bestias. Señor Ichizo. La voz de Aokiji era un poco áspera, e incluso golpeó la mesa con la mano. Como mariscal, le ordeno que abandone esta idea tan irreal y peligrosa. El almirante de la Armada no debe asistir a la boda del emperador pirata. Es una cuestión de principios y no hay lugar para la negociación. La mano de Fujitora que sostenía la espada de bastón se tensó ligeramente. Al final, no refutó más, sino que asintió levemente, sin que se percibiera emoción alguna en su voz. Entiendo. Obedezca la orden. Pero bajo sus párpados caídos, en el fondo de esos ojos que no podían ver, se vislumbró un atisbo de decepción y una profunda reflexión. El almirante Kuzan era demasiado conservador, incluso, un poco tímido. Si bien existían riesgos, las bestias estaban organizando un gran banquete público. Big Mom, los piratas pelirrojos e incluso los titanes del inframundo seguramente asistirían. En una reunión tan pública de individuos poderosos, que creaba un delicado equilibrio de poder, las bestias, para mantener la nueva imagen que intentaban proyectar como orden de caballeros, eran menos propensas a provocar a sus invitados. Su seguridad no estaba completamente desprotegida. Si la Armada se negaba rotundamente a asistir, con todas las demás facciones ya enviando representantes, no sería una flagrante muestra de debilidad, sugiriendo que la Armada temía a los 4 emperadores. Menudo golpe para la reputación y la disuasión de la Armada. El mundo simplemente vería a la Armada retirándose de la competencia del Nuevo Mundo. Además, había presenciado de primera mano que, bajo el gobierno de las bestias, la vida de los habitantes del país de Wano había mejorado significativamente, superando con creces la de muchos estados miembros del gobierno mundial que sufrieron la explotación del oro celestial. Todo esto confirmaba que los piratas de las bestias estaban en proceso de cambio. Parecían sinceramente intentar transformarse en verdaderos protectores de la nación, en lugar de simplemente saquearla. Sin embargo, el cuartel general de la Marina aún se aferra a los prejuicios del pasado, con la falsa imagen de que los piratas son absolutamente malvados, negándose a reconocer o incluso a comprender este cambio. ¿Cómo puede una actitud tan reservada afrontar eficazmente la cada vez más compleja situación mundial? Fujitora, apoyado en su bastón y espada en silencio, caminaba lentamente por el pasillo. Las dudas y decepciones que albergaba en su corazón eran difíciles de disipar. Reflexionó un momento, se dio la vuelta y se dirigió a la oficina de Toro Verde. Al abrir la puerta, Toro Verde apoyaba los pies en la mesa, masticando una manzana. Fu. Hermano Yixiao, ¿por qué te ves tan amargado y resentido?
Sonrió Toro Verde. Fujitora cerró la puerta con el revés y suspiró. Hermano Aramaki, ¿qué opinas de la invitación a la boda de las bestias? ¿Eh? ¿Qué te parece? Solo usa la vista. Dijo Toro Verde con indiferencia. Pero el mariscal Kuzan no ha decidido ir. Bueno, así nos ahorramos problemas. ¿Por qué, hermano, tienes otra idea? Fujitora se acercó a la ventana y, aunque no podía ver, seguía mirándola. Creo que deberíamos ir. No es solo una cuestión de prestigio, sino también una gran oportunidad para observar de cerca. Las bestias están cambiando, lo he visto con mis propios ojos. La gente del país de Wano, bajo su dominio, vive mejor que muchos estados miembros. Si los consideramos ciegamente piratas en el sentido tradicional y nos negamos rotundamente a contactar con ellos, ¿no es una falta de visión estratégica? Hizo una pausa y le contó brevemente a Toro Verde sobre la disputa con Aokiji en la reunión y algunas de sus propias preocupaciones. Toro Verde dejó de masticar la manzana. Bajó los pies, se sentó derecho y se tocó la barbilla. Fufufu, ahora que lo mencionas, parece tener sentido. Si nuestra armada mantiene un perfil bajo, parecería un poco cobarde. Las bestias están al mando ahora mismo. Si creen que les tenemos miedo, nos será aún más difícil lograr resultados en el nuevo mundo. Sacudió el corazón de manzana que tenía en la mano. Además, hermano, dijiste que la gente del país de Wano está bien. Qué interesante. Si las bestias realmente pueden gobernar bien un lugar, asegurando que la gente tenga suficiente para comer y menos problemas, entonces si aún pueden ser considerados piratas puros es discutible. ¿Acaso la justicia que defiende nuestra armada no es, en última instancia, la paz y la prosperidad del pueblo? Si alguien, incluso alguien menos ortodoxo, hace cosas similares, ¿no deberíamos nosotros también adoptar una postura diferente? Fujitora asintió levemente. Es cierto. Es una lástima que el mariscal no parezca dispuesto a correr riesgos y se niegue a reconocer la posibilidad de tales cambios. El mariscal Kuzan tiene sus consideraciones, es seguro. Toro Verde arrojó el corazón de la manzana a la basura a lo lejos. Pero a veces, ir demasiado a lo seguro puede llevar fácilmente a perder oportunidades. Es una lástima, pero puedo acompañarte, hermano, a unirme a la diversión y ver cómo es la ceremonia de la boda de la runa del desastre lunar. Fufufufufu. Fujitora sintió el apoyo incondicional de Toro Verde, y ese pensamiento le reconfortó el corazón. Aunque el hermano Aramaki es directo, su valentía para asumir la responsabilidad y sus opiniones coherentes con las suyas son ciertamente reconfortantes, pero, negó con la cabeza y dijo lentamente. Hermano Aramaki, entiendo sus intenciones. Pero precisamente por eso, no podemos actuar de esta manera. Hizo una pausa y explicó. Tú y yo estamos reclutados. Aunque somos almirantes, nuestra base en el ejército es peor que la de algunos vicealmirantes. Si desobedecemos abiertamente la orden clara del mariscal y asistimos a la boda del emperador pirata, sea cual sea el motivo, será un grave acto de desobediencia. Esto no solo dañará gravemente la autoridad del mariscal Kuzan, sino que también dará margen de maniobra a otros y permitirá que los generales del cuartel general, que ya sospechan de nosotros, los forasteros, tengan más que decir. Para entonces, habrá olas dentro de la armada, lo cual perjudica la situación general. La voz de Fujitora estaba llena de impotencia y profundas reflexiones. Si bien el juicio personal es importante, también es nuestra responsabilidad mantener la estabilidad y el orden de la armada en su conjunto. Este no es momento de actuar por impulso. Toro Verde se cruzó de brazos y frunció el ceño. Era evidente que se sentía frustrado, pero no era alguien que no comprendiera la razón. Refunfuñó un par de veces y finalmente suspiró. TSK. Hermano, tienes razón. Le estaba dando demasiadas vueltas. Es tan frustrante. Claramente, esta era una buena oportunidad, olvídalo, suspiró Fujitora finalmente, como si le hablara a Toro Verde, pero también a sí mismo. Dejemos este asunto por ahora. Solo espero que la excesiva cautela de la armada hoy no se convierta en un error estratégico en el futuro. Percibió la inquieta insatisfacción de Toro Verde, que tuvo que reprimir, y añadió. Pero, hermano Aramaki, tomaré nota de tu apoyo. Toro Verde hizo un gesto con la mano. ¿Por qué eres tan amable conmigo? En fin, creo que tienes razón. Aunque no pudo ir, recibió la aprobación sin reservas de su amigo, y la depresión interior de Fujitora se alivió un poco, pero sus preocupaciones sobre las futuras políticas de la armada se profundizaron.
Mientras tanto, en una isla del Nuevo Mundo, azotada por un clima severo e infestada de bestias feroces, un enorme puño de goma abatió a una bestia del tamaño de una montaña. Goma, goma, lanza gigante. Con un rugido, un enorme puño de goma abatió a una bestia del tamaño de una montaña. Los piratas del sombrero de paja acababan de terminar una agotadora batalla y descansaban. Chopper se ocupaba de curar heridas, Usopp y Franky limpiaban el campo de batalla, Brook tarareaba una melodía desafinada y Jimbe observaba el clima. De repente, un pequeño pájaro de noticias dejó caer un periódico de la grabadora en la muñeca de Nami y se alejó revoloteando. ¿Eh? ¿Noticias? Nami cogió el periódico con indiferencia, echó un vistazo a la portada y abrió los ojos de par en par mientras jadeaba. ¡Eh! Su exclamación atrajo la atención de todos. ¿Qué ocurre, señorita Nami? Sanji se inclinó de inmediato. Barba Blanca murió en batalla. La voz de Nami temblaba de incredulidad. Por Kaido, en las aguas exteriores del país de Wano, ¿qué? Todos quedaron boquiabiertos. Luffy se detuvo mientras se metía carne en la boca, con los ojos como platos, sin siquiera darse cuenta de que se le caía. Zoro apretó su Wado Ichimonji, frunciendo el ceño. Robin tomó el periódico, lo hojeó rápidamente y añadió con solemnidad. Además, los piratas de las bestias han pasado a llamarse caballeros de las bestias. Y. Rune, el desastre lunar, se casará con el presidente del país de Wano, Yamato, en 3 días. ¿Rune? ¿Se casa? Luffy se levantó de un salto, con el rostro entre sorprendido y confundido. ¿El Rune que me ayudó? ¿Se casa? ¿Y Ace? ¿Qué le pasó a Ace? ¿Dijo eso el periódico? Robin negó con la cabeza. El periódico solo mencionó que los piratas de Barba Blanca fueron derrotados y algunos miembros capturados, pero no se revelaron los nombres específicos. Luffy se puso nervioso de repente, agarró su sombrero de paja y gritó. Quiero ir. Quiero ir al país de Wano. Quiero ver a Rune. Pregúntale por qué luchó contra Barba Blanca. Y también quiero saber qué le pasó a Ace. Oye. Luffy. Cálmate. Gritó Zoro al instante. ¿Qué puedes hacer si vas allí ahora? Los piratas de las bestias, no, los caballeros, que derrotaron a Barba Blanca, están ahora al mando. El país de Wano será un lugar peligroso. Nuestra fuerza actual no es suficiente. El cabeza de alga tiene razón. Sanji encendió un cigarrillo, dio una calada profunda y habló con seriedad. Capitán ingenuo, no te precipites. Puede que el señor Rune te haya ayudado en Marineford, pero es un alto oficial de los Yonko y su postura es completamente diferente a la nuestra. No tiene sentido interrogarlo ahora. Podríamos caer en una trampa. Nami también aconsejó rápidamente. Luffy, sé que estás preocupado por Ace, pero precipitarse ahora es demasiado peligroso. Ni siquiera hemos determinado completamente dónde está el país de Wano. Robin reflexionó. Quizás, primero podamos intentar obtener información específica sobre los cautivos. Ir directo al país de Wano, donde se celebra una boda y la seguridad es inevitablemente estricta, no es una buena idea. Chopper, escondido detrás de Usopp, susurró. Luffy, todos tienen razón. La conversación de sus compañeros finalmente calmó un poco al impulsivo Luffy. Apretó los dientes y se sentó en el suelo, sujetándose la cabeza, con aspecto de forcejeo y angustia. Ace, murmuró en voz baja, luego levantó la cabeza, mirando hacia el país de Wano. Lune. Tras un largo momento, se levantó, se ajustó el sombrero de paja y dijo con voz hosca. Lo entiendo. Sigue entrenando. Ve a la siguiente isla. Pero seguro que lo averiguaré. Cuando sea más fuerte, sin duda preguntaré la verdad. Al ver que Luffy finalmente había aceptado la realidad, todos respiraron aliviados. Tilde. Parece que tendremos que entrenar aún más duro de ahora en adelante. Dijo Brook, intentando animar el ambiente. Así es. A rescatar a Ace lo antes posible. Gritó Luffy, con el espíritu de lucha reavivado, aunque la profunda preocupación por la situación de su hermano aún se reflejaba en sus ojos. El Sunmi zarpó de nuevo, rumbo a su próximo objetivo. Mientras tanto, en el país de Wano, se prepara a toda marcha una boda que ha atraído la atención mundial. Las miradas y las corrientes subyacentes de diversas fuerzas siguen convergiendo silenciosamente. El día de la boda, Onigashima estaba engalanado de luces y bullía de actividad. El salón del castillo había sido redecorado, cubierto de seda roja y rebosante de luces. Largas mesas estaban dispuestas en una vasta formación, repletas de vino, carne y fruta, y el aroma se mezclaba con el del vino impregnando el aire.
Los invitados entraron en fila. El ambiente era cálido pero turbulento. Katakuri, representante de los piratas de Big Mom y líder de las 3 estrellas dulces, entró liderando a algunos de sus hombres. Saludó con un simple gesto de la cabeza, con un aire de indiferencia inaccesible, y eligió con naturalidad un asiento cerca del frente. Morgans, presidente de la Agencia Mundial de Noticias Económicas, era mucho más activo, deambulando con su cámara y su libreta, atrayendo ocasionalmente a conocidos y desconocidos para conversar animadamente, con los ojos brillantes de la emoción de capturar grandes noticias. Por favor, recuerde el sitio web Taiwan Novel Network 5E5 y 5A5. 5545 para las actualizaciones de capítulos más rápidas. Varios emperadores prominentes del inframundo también emergieron silenciosamente, vestidos con finos atuendos y sonriendo recatadamente. Brindaron entre sí, pero sus ojos contenían escrutinio y cálculo. Los caballeros bestia, inusualmente vestidos con su uniforme, llevaban estos atuendos formales. Aunque sus expresiones eran incómodas, Rum titilaba constantemente del dobladillo de su falda, Peggy 1 intentaba aflojar el cuello y el vestido hecho a medida de Kin se estiraba peligrosamente por su corpulenta figura, todos tenían un aura cohesiva, que exudaba la exaltación única de un vencedor. Yamato llevaba un vestido de novia blanco modificado, su largo cabello rojo dorado atado, revelando su frente suave y su cuello esbelto. Perdió su aire heroico habitual, imbuido de una rara suavidad. Ella estaba de pie a un lado del escenario, algo nerviosa, con los dedos inconscientemente curvados. Rune, aunque vestía un traje negro, mantenía su habitual actitud relajada. De vez en cuando se acercaba a Yamato y le susurraba en broma. Oye, la novia está muy presentable hoy, lo que le valió una mirada de disgusto y vergüenza de Yamato, pero la tensión se disipó extrañamente. Cuando el banquete llegó a su clímax, Kaido, con una enorme jarra de vino, subió al escenario. Su voz resonante se elevó por encima del estruendo. Jaja. Estoy tan feliz hoy. Con un gesto de la mano, señaló a Rune. Este chico, Rune. No lleva mucho tiempo conmigo, pero es capaz de mucho. Fue quien más contribuyó a la lucha contra ese viejo barba blanca. También tiene un montón de ideas ingeniosas y su propia forma de gobernar Wano. He decidido que, a partir de hoy, será el vicegobernador de las bestias. Solo superado por mí en rango. De ahora en adelante, sus palabras serán mías. ¿Me oyes? ¿Vicegobernador? El público guardó silencio, seguido de un murmullo ahogado. El sistema de las bestias nunca había tenido un puesto de vicegobernador. Las 4 calamidades tenían el mismo rango, cada una responsable de su propia área y reportaban directamente a Kaido. Jin acunó su cuchillo, miró a Rune y asintió levemente en señal de aprobación. Kin, con sus gafas de sol relucientes, murmuró en voz baja. Jo, jo, jo. ¿Subgobernador? Ese chico ha ascendido enseguida. Pero recordando el sinfín de ideas de Rune y su poder para invocar meteoritos, se tragó el último rastro de sarcasmo. Yag resopló, pero no discutió. Estaba convencido de la fuerza de Rune. Rune era realmente fuerte. Los 6 voladores y los luchadores reales intercambiaron miradas, sorprendidos, y aceptaron rápidamente. La fuerza, las contribuciones e incluso el entrenamiento de gravedad de Rune los habían beneficiado enormemente. Aunque el nombramiento fue abrupto, no dejó de ser convincente. Felicidades, Lord Rune. Larga vida al subgobernador. A los esbirros de menor rango no les importó. Pronto estallaron vítores y el ambiente volvió a la normalidad. El propio Rune se quedó atónito por un momento, rascándose la cabeza y mirando a Kaido. Jefe, esto. ¿Qué? ¿No está contento? Kaido lo miró. ¿Cómo pude hacer eso? Rune sonrió de inmediato. Solo creo que va a ser un poco incómodo relajarse de ahora en adelante. Uf. Mocoso. Lo regañó Kaido entre risas, dándole una fuerte palmada en la espalda, haciendo que Rune se tambaleara. La boda continuó con brindis, risas y abucheos, el proceso fue bullicioso y fluido. Durante un descanso, Rune estaba mordisqueando un pastel de carne cuando una voz, con una sonrisa de lado, gritó. Felicidades, vicegobernador general. Rune se dio la vuelta. Shanks el pelirrojo se había acercado sin que se diera cuenta, copa de vino en mano y su habitual sonrisa radiante. Oye, Shanks el pelirrojo, qué visita tan rara. Rune tragó su comida y se limpió la boca con la manga con indiferencia. Pensé que no te molestarías en venir a nuestra casa. Claro que no. El día de la boda de la hija de Kaido, seguro que pide algo de beber.
Shanks, con una sonrisa firme, brindó con Rune y cada uno bebió un sorbo. Ahora que lo pienso, dijo Shanks con indiferencia, recorriendo con la mirada el bullicioso salón, el país de Wano ha cambiado mucho. No era así la última vez que vine. Oí que todo fue obra tuya. Oye, no me adules. Rune hizo un gesto con la mano. Yo solo hablo, el trabajo lo hacen todos. Kin investiga científicamente, Yamato se encarga de los asuntos gubernamentales, Jack vigila el muelle, yo solo como y bebo gratis. La modestia excesiva no es una virtud. Shanks rió entre dientes, pero su mirada se profundizó gradualmente. Puedes convertir a los piratas de las bestias en una orden de caballeros, y puedes hacer que Kaido nombre voluntariamente a un vicegobernador. Rune, ¿quién eres? Rune dejó de masticar el pastel de carne, luego volvió a la normalidad y miró a Shanks, con esa sonrisa molesta en el rostro. Pelirrojo, ¿estás bien? ¿Estás borracho? Soy quien soy, el jefe de las bestias, oh, no, ahora el vicegobernador, Rune Desastre Lunar. ¿Quién más podría ser? ¿Seré un agente encubierto enviado en secreto por el gobierno mundial? Shanks no rió. Su tono era firme, pero con un dejo de indagación. He investigado un poco últimamente. Es interesante. Casi no hay información sobre tu pasado. El primer lugar donde te encontré fue una isla desierta sin nombre frente a la costa del país de Wano, como si hubieras aparecido de la nada. Sin familia, sin origen, esto no es común en el mar. La sonrisa de Rune se desvaneció un poco. Se metió el pastel de carne restante en la boca y dijo con sarcasmo. Vaya. No esperaba que el famoso Shanks el pelirrojo no solo fuera un emperador marino, sino también un tipo siniestro al que le gusta desenterrar la ropa interior de la gente e investigar a los antepasados de otros. ¿Qué? ¿Lo has descubierto tan claramente? ¿Intentas capturar a mis padres para amenazarme? A Shanks no le importó el sarcasmo de Rune. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, bajó la voz y la sonrisa permaneció en su rostro, pero no había calidez en sus ojos. Solo tengo curiosidad. Una persona de origen desconocido ha revolucionado a un grupo veterano de los 4 emperadores e incluso a un país en tan poco tiempo, es difícil no pensar demasiado. ¿De verdad tu propósito es solo ayudar a Kaido y administrar el país de Wano? Rune lo miró y, tras unos segundos, se burló de repente. Pelirrojo, ¿te estás entrometiendo demasiado? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué quiero hacer? ¿No es asunto tuyo? ¿Eres el almirante de la armada o el presidente del gobierno mundial? El océano es tan grande, ¿cómo puedes llegar ahí sin secretos? Se dio unas palmaditas en las manchas de aceite de las manos, con un tono que transmitía un claro mensaje de rechazo. Si estás aquí para asistir a la boda, te doy la bienvenida. Si estás aquí para revisar el registro de la casa, la puerta está por allá, no te despediré. Shanks miró a Rune un momento y de repente rió. El ambiente de ojo por ojo se disipó en un instante, y volvió a ser el generoso pelirrojo. Jajaja, es broma, no te preocupes. Levantó su copa. En fin, les deseo a ti y a Yamato un largo y feliz matrimonio. Gracias. Rune volvió a sonreír y llenó la jarra de vino cercana para él y para sí mismo. Solo bebe, no te dejes llevar por esas tonterías. Los dos chocaron sus copas de nuevo y las vaciaron. Tras unas cuantas divagaciones más, el pelirrojo sonrió y se despidió, girándose para mezclarse con la multitud. La expresión juguetona de Rune se desvaneció lentamente, y mientras observaba la figura del pelirrojo alejarse, sus ojos se oscurecieron. Este tipo, no es tan directo y generoso como aparenta. Cada palabra que dice es espinosa, cada paso que da es inquisitivo. ¿Qué intenta hacer? Es solo curiosidad. Oh, ¿mi presencia ha interrumpido algún plan que no quiere que interrumpan? En otro lugar, Shanks caminó hacia un rincón desierto. Su sonrisa se desvaneció silenciosamente, con un destello de solemnidad en sus ojos. Runa de la calamidad lunar, los cambios drásticos en las bestias y el país de Wano son definitivamente causados por él. Esta variable incontrolable, ojalá no afecte el plan final. Terminó el vino que quedaba en la copa y volvió a dirigir la mirada hacia el centro de la sala, volviéndose profunda e insondable.